El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde tratamos temas como democracia, elecciones, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles este día en que celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y para hablar de ello se encuentra conmigo el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez, quien es presidente de la comisión precisamente que se encarga de los pueblos indígenas. Bienvenido, consejero. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias por la invitación y también un saludo al auditorio, a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen a través de redes sociales, a quienes nos escuchan por Radio Universidad. Un gusto de poder estar aquí y platicar de este tema tan importante como son los pueblos originarios. Sí, así es, consejero. Y pues bueno, como ya lo adelanté, 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué celebramos este día? ¿Por qué internacionalmente se celebra a los pueblos originarios este día? Sí, fíjate que desde 1994 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución que emite en ese año, decide pues que se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, cada 9 de agosto, ¿no? Esto debido a la conmemoración de la celebración de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a Minorías. Es por ello que cada 9 de agosto existe esta celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así es. Y bueno, para hablar de este tema habría que poner todo el contexto, ¿no? Habría que decir quiénes son los pueblos indígenas, qué se considera un pueblo indígena y quiénes son considerados indígenas. ¿Cuáles serían todas estas preguntas que bueno, muchas veces hablamos de indígenas, pero no sabemos exactamente a qué nos referimos? Sí, mira, el artículo 2 de nuestra Constitución nos da esas respuestas, ¿no? Esas claras respuestas que nos da respecto de pueblos indígenas, respecto de comunidad indígena y respecto de las personas que pueden ser o que deben ser consideradas como indígenas, ¿no? En este caso, pues el artículo 2, en su segundo párrafo precisamente, señala que los pueblos indígenas pues son aquellas que descendían de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Eso al referirnos de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, aquí en nuestra entidad pues tenemos cuatro pueblos originarios, uno en vía de reconocimiento. Dentro de los pueblos originarios está el Oba, el Odami, el Guarijó y el Rarámuri. Y en vías de reconocimiento se encuentra el pueblo Apache, que se encuentra en vías de reconocimiento. En nuestro país pues existen una gran cantidad de poblaciones indígenas. Podemos señalar que cerca del 22% de la población a nivel nacional se considera indígena y en el estado de Chihuahua es alrededor del 11% de la población. Digamos que estamos en la mitad de la media nacional, del promedio nacional, que son 22%. Y en Chihuahua pues tenemos una característica muy importante porque tenemos una concentración importante de personas indígenas en la parte suroeste de nuestro estado. Pero sin dejar de considerar que hay una gran comunidad indígena en el municipio de Chihuahua y una comunidad indígena aún mayor a la del municipio de Chihuahua en el municipio de Juárez.
En lo que se refiere a comunidad indígena, para poder diferenciar lo que es un pueblo o una comunidad indígena, también el propio artículo 2 de la Constitución lo dispone. Y lo dispone de esta manera: son aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Digamos que esto, a diferencia de lo que es un pueblo indígena, tiene mucho más que ver con un territorio, con una unidad social y sistemas normativos internos, ¿no? Y para terminar de contextualizar esto, también el propio artículo 2 de la Constitución y instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ha señalado que la conciencia de identidad indígena es un criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ese criterio de conciencia e identidad se ha denominado también como autoadscripción, autorreconocimiento de una persona que, con el solo hecho de considerarse o de decir que es una persona indígena, pues todas las instituciones deberán considerarlo como tal, ¿no? Entonces, son digamos, conceptos que creo que importantes para dar contexto a toda esta charla que vamos a tener el día de hoy. Así es, y aquí en el Instituto Estatal Electoral pues se han realizado varios eventos y varias conferencias en donde pues se han explicado por parte de personas expertas sobre lo que es la autoadscripción, quién es indígena, quién es considerado indígena. Y bueno, también el instituto pues se ha preocupado por realizar ciertas acciones a favor de estos pueblos, y en este caso hay una comisión que tú presides, uh-huh. Que se encarga de hacer todas estas acciones. Unas de ellas son las consultas indígenas, en las que ha participado el Instituto Estatal Electoral. Vamos a poner en contexto y vamos a definir qué es una consulta indígena, primeramente. Déjame nada más primero contextualizar un poco del marco normativo que da tanto en tratados internacionales como en la propia Constitución, este marco de derechos de pueblos y comunidades indígenas y quienes se autoadscriben como tal, ¿no? Porque hablamos de derechos colectivos, de derechos sociales, y hablamos de derechos individuales dentro de este núcleo de derechos para pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Primeramente, pues es necesario señalar o recalcar la importancia del Convenio 169, que ya ahorita mencionaba, de la Organización Internacional del Trabajo, que es un convenio en el cual habla ya de un respeto de autonomías, un respeto de las culturas, un respeto de la libre determinación de estos pueblos y comunidades indígenas y la forma de coexistencia con estos pueblos y comunidades indígenas. Este convenio 169 se suscribe en Ginebra, Suiza, en 1989, y se publica en el Diario Oficial de la Federación de nuestro país en el 24 de enero de 1991. En torno a ello, también es necesario señalar que posterior al 91, pues encontramos el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, el cual estuvo luchando por muchos años por el reconocimiento de estos derechos de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país. Es por ello que después de muchos años de lucha, en 1996 se firma un acuerdo muy importante para este tema indígena, que son los acuerdos de San Andrés Larrainzar, sobre derechos y cultura indígena, ¿no? En los cuales el Estado mexicano se compromete a modificar la Constitución Nacional para otorgar derechos, incluyendo autonomía, a los pueblos indígenas en México, ¿no? Y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para las poblaciones indígenas en nuestro país. Entonces, en torno a estos acuerdos de San Andrés Larrainzar, pues la constitución política de nuestro país, que anteriormente al 2001 se encontraba pues prácticamente un solo párrafo referido a la composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, en el artículo 4 constitucional, en donde ahora vemos temas de la familia, temas de la salud,
Pero después se pasa a partir del 2001, este párrafo del artículo 4 pasa al artículo 2 y se reforma este artículo 2 dando pie a este gran cúmulo de derechos que los pueblos y comunidades indígenas ostentan, ¿no? Entonces, son una gran cantidad de derechos entre los cuales se encuentran, como ya lo comentaba, el derecho de la libre determinación que se representa a través de esta autonomía, el derecho a la consulta, el derecho al respeto de la cultura, el derecho a los sistemas normativos internos, entre muchísimos otros derechos que este propio artículo 2 consagra, además de los que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha resaltado dentro de su cuerpo normativo, ¿no? Entonces, sí quisiera nada más comentar un poco de esto y, bueno, para dar paso a lo que ya comentaba respecto a las consultas indígenas, Rolando. Primero, una consulta indígena es un mecanismo mediante el cual se recoge la opinión de los pueblos y comunidades indígenas acerca de medidas legislativas o administrativas que les afecten. Definición es importante porque atiende primero a que se tome en consideración lo que piensan los pueblos o comunidades indígenas en cuanto existan medidas legislativas, es decir, alguna reforma a una ley, alguna expedición a una ley, reglamento o alguna normatividad que implique alguna afectación, ya sea de manera positiva o negativa. Esto hay que señalarlo, no nada más cuando se considere que es una afectación negativa, sino también hay muchas ocasiones que, no, pues es que están ampliando derechos, pues sí, pero aunque se estén ampliando derechos, es importante siempre realizar este tipo de consultas. En este tipo de consultas, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha señalado como criterio que es parte de un proceso legislativo. Dice, cuando tengan que ver con materia indígena, las medidas legislativas siempre se tendrán que tomar en consideración como parte de un proceso legislativo, como parte de este proceso legislativo. También considerar lo que son las medidas administrativas, porque se preguntarán cuáles son esas medidas administrativas. Puede ser desde la construcción de una carretera, puede ser desde la construcción, por ejemplo, del aeropuerto, en este caso de Krill, que hubo una problemática derivada de la consulta que en su caso no se realizó y posteriormente se realizó de manera adecuada. Y han habido muchas otras consideraciones o casos en los cuales se han realizado este tipo de consultas de carácter legislativo y administrativo, en las cuales nosotros, el Instituto Estatal Electoral, hemos participado. Hemos participado ya desde el 2019, en enero de 2019. ¿Por qué desde enero de 2019? Porque en enero de 2019 precisamente es cuando se crea esta comisión de grupos étnicos y pueblos indígenas al interior del Instituto Estatal Electoral. Esta comisión, pues, puedo señalar que tuve el honor de poder proponer su creación y he participado de manera permanente desde que asumí la consejería en el instituto en el 2018, y que se crea en enero del 2019. He participado de manera permanente. He tenido ya el honor también de tener la presidencia de esta comisión en más de alguna ocasión. Entonces, me siento muy honrado también de poder participar siempre en estos temas, de conocer, de estudiar este tipo de casos. Y en particular en lo de la consulta indígena, sí quisiera un poco hablar respecto de, ya hablamos respecto de qué es una consulta indígena, pero bueno, ahora vamos a hablar de cómo se ejecuta una consulta indígena. Y en ese de cómo se ejecuta, particularmente en nuestro país, ese sí es una agenda pendiente. Y yo creo que han habido varias iniciativas que lamentablemente han dormido el sueño de los justos, derivado de que no han llegado a terminar o a concluir ese proceso legislativo para publicarse y que cobren vigencia, ¿no? Y han habido propuestas a nivel federal, a nivel estatal. De hecho, a nivel estatal ahorita estamos dentro de una consulta que propone dentro de la misma una consulta estatal de indígena. Pero bueno, estas etapas, porque son temas que vamos a platicar un poquito más adelante, pero estas etapas, es decir, cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta una consulta indígena, nacen precisamente de una recomendación general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta recomendación general es la recomendación 27 del 2016,
27 del 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual señala, digamos, un mecanismo idóneo para ejecutar este tipo de consultas. Primero, señalando como las fases como tal, la etapa de acuerdos previos, es decir, es el momento en el cual se establecen los lineamientos, los protocolos a seguir, el protocolo a seguir respecto de la implementación de la consulta indígena. Se establece pues a responder el qué, cómo, cuándo, quiénes, ¿no? Particularmente en estos acuerdos previos. Después, posteriormente, es la etapa informativa, que en la etapa informativa, como su nombre lo señala, es dar la información necesaria para quienes van a participar en la consulta, no solamente dentro de los órganos técnicos o responsables, sino también para los pueblos y comunidades indígenas, es informarles a ellos, a los pueblos o los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, pero a través de sus representaciones, ¿no? Esto es importante porque el convenio 169 de la OIT señala que las consultas indígenas se realizan a través de las representaciones de estas pueblos y comunidades indígenas. Esto en torno al respeto de los sistemas normativos que los pueblos indígenas tienen, ¿no? Posteriormente la informativa, después de que ya se da a conocer qué es lo que se va a consultar, cuál es la materia de la consulta, se pasa a una etapa deliberativa. En esta etapa deliberativa es en torno a que las personas que acudieron a la etapa informativa acuden o regresan a sus comunidades y platican con los integrantes de la propia comunidad respecto de este tema, ¿no? En su asamblea platican, se plantean cuestionamientos y las autoridades representativas recogen todos los cuestionamientos, opiniones, sugerencias que tengan los integrantes de la comunidad indígena para llevarlos a la siguiente etapa. La siguiente etapa ya es la etapa consultiva, que es cuando ya ahora regresan las personas representantes de las comunidades indígenas y platican con las autoridades o con quien esté llevando a cabo esta consulta, platican respecto de todo lo que recogieron en sus comunidades, toda la información que recogieron en sus comunidades respecto de estas medidas, ¿no? Y por último se encuentra la fase de seguimiento. La fase de seguimiento es, digamos que las conclusiones de todo. Es decir, de acuerdo a que todo lo que se recoge, todas las opiniones vertidas en torno a los temas que se están consultando, pues se realizan las conclusiones pertinentes en torno ya sea a una iniciativa, que ya se construye, digamos, esa iniciativa, se da cumplimiento a una sentencia o demás, ¿no? O en caso de medidas administrativas, pues se dispone si la comunidad o las comunidades están conformes o no respecto de esta medida. Y estas, digamos, son las 5 fases principales, las cuales cuenta una etapa de consulta indígena. Y respecto de la participación del Instituto Estatal Electoral en estos temas de consulta indígena, como ya lo mencioné, desde 2019 que constituimos esta comisión de grupos étnicos y pueblos indígenas, hemos participado ya en algunas consultas. Participamos en la consulta de transversalidad y armonización integral del marco normativo estatal en materia de derechos indígenas 2019-2020. Más o menos fue en esa época en la que se realizó esta consulta. En esta consulta, pues el tema era la armonización legislativa de 14 leyes estatales, entre las cuales, digamos, incluían una reforma a la ley electoral del Estado. Y dirán ustedes, nosotros, ¿cómo participamos o por qué participamos? Nosotros participamos como un órgano garante. Un órgano garante es, digamos, quien es testigo de una consulta en la cual a nivel nacional también ha participado el propio Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a nivel estatal también ha participado tanto el Instituto Estatal Electoral como la Comisión Estatal de Derechos Humanos como testigos de la consulta indígena, ¿no? Después participamos también en una consulta que fue para el decreto para la creación y operación de 4 centros regionales de seguridad para el desarrollo también en el 2019 y 2020. En esta consulta igual, como órgano garante, nos ha tocado participar con esta calidad en todas las consultas en las que hemos llevado a cabo. La propia consulta del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 de la actual administración del gobierno estatal.
también participamos que es la en que esta está consulta. ahorita en marcha, ¿verdad? Es correcto. Bueno, esta no, el Plan Estatal de Desarrollo ya se ejecutó, ya se llevó a cabo, ya incluso ya fue presentado el Plan Estatal de Desarrollo. La que está en marcha es una consulta indígena muy importante para nuestro estado. Es una consulta indígena en materia de representación y participación política, pero también en otros temas también de justicia, de derechos y demás. De hecho, se divide en 5 temas, distintos, pues, focalizados a atender problemáticas o temáticas de derechos indígenas, como la propia expedición de la ley de derechos, la ley de derechos indígenas en el Estado, que es una ley que dirán, bueno, existe una ley de derechos indígenas en el Estado, pero existe una consulta respecto de una nueva ley de derechos indígenas en el Estado que ahorita está llevando a cabo. La consulta que está llevando a cabo pues, no abarcan solamente esto, son relativa a 12 iniciativas del Congreso del Estado y 2 sentencias, una del Tribunal Estatal Electoral y otra relativa a unas consultas indígenas que se repusieron, ¿no? Y esto se llevó a cabo porque nosotros estábamos llevando a cabo, bueno, en conjunto con el Congreso del Estado, estábamos llevando a cabo una consulta indígena previa al proceso electoral del 2020-2021. Lamentablemente por la pandemia se suspende la consulta. ¿Y qué es lo que sucede en esa etapa? Porque es importante señalar todo lo que pasa en esta etapa porque deriva de las acciones que tomamos nosotros como institución. Nosotros como institución pues tomamos ciertas acciones derivado de una sentencia del Tribunal Estatal Electoral mediante el cual una persona que se autoadscribía, que se señalaba ella misma como persona indígena OVA del municipio de Madera, en el cual señala que falta, pues, que hay una omisión legislativa respecto al acceso a representación y participación política en las regidurías, en los cabildos, en los ayuntamientos, como en el Congreso de la Unión, ¿no? Del Congreso del Estado, perdón. Y entonces, derivado de esta situación, el Tribunal Estatal Electoral mandata primero al Congreso del Estado a atender esta omisión legislativa y, de ser posible, continuar con la consulta, si es que las medidas sanitarias impuestas por las autoridades pertinentes y competentes lo permitían, ¿no? Situación que pues no se llevó a cabo. Entonces, de no llevarse a cabo, la propia sentencia prevé que el Instituto Estatal Electoral ejecute acciones afirmativas para el proceso electoral 2020-2021. Y estas acciones afirmativas fueron implementadas desde el instituto para poder llevar a cabo estas postulaciones de personas indígenas en regidurías, tanto en regidurías como en el Congreso de nuestro estado, ¿no? Y esto va en torno a un tratado internacional que es la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Porque mucha gente, en ocasiones he escuchado muchas voces que señalan que las personas, o sea, digamos, que ponen en duda o ponen en tela de juicio esta composición diversa, esta composición multicultural, incluso multiprofesional o multidisciplinaria de los órganos políticos en el Estado e incluso en el país. Es decir, el qué hace una persona indígena en el Congreso del Estado o qué hace una persona perteneciente a la comunidad LGBTTIQ y más, o qué hace una persona que representa al ámbito artístico. Bueno, esta Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia dentro de su artículo 9, y hay que señalar esto de manera muy clara, ¿no? Esta convención fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero del 2020. Y esta convención, en su artículo 9, señala: los estados partes se comprometen a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de sus sociedades, a fin de atender las necesidades especiales, legítimas de cada sector de la población, de conformidad con el alcance de esta convención. ¿Qué nos dice este artículo? Pues que las composiciones de los órganos políticos en nuestro país, pues debe existir esta diversidad que refleje la realidad social en nuestro país, ¿no? Es decir, en estos órganos políticos deben caber todos. Deben caber
personas indígenas, personas afromexicanas, personas de la comunidad LGBTTIQI+, personas con discapacidad, adultos mayores, personas jóvenes, mujeres, por supuesto, y debe ser representada de manera muy puntual, ¿no? Esta diversidad dentro de estos órganos políticos. ¿Cuáles son los órganos políticos? En el caso de nuestro estado, pues son el Congreso de nuestro estado, los propios cabildos en los 67 ayuntamientos de nuestro estado, y pues derivado de todo esto, pues se dan ciertas acciones, ¿no? Sí, como nunca antes en este proceso electoral que acaba de pasar, el 2020-2021, vimos primeramente, derivado de las acciones afirmativas, vimos muchas postulaciones indígenas y vimos otra cantidad también de personas que accedieron a puestos públicos, ¿no? Coméntanos, háblanos de en qué consistieron estas acciones afirmativas y cómo es que llegamos a que ahorita en el Congreso haya una representación indígena, a que haya regidoras indígenas en la mayoría de los municipios de Chihuahua. ¿Cómo llegamos a esto? Mira, primero señalar de manera muy breve qué son las acciones afirmativas, ¿no? Las acciones afirmativas es toda aquella medida, ya sea de manera legislativa, administrativa o jurisdiccional, que se impone para poder combatir desigualdades que históricamente han sido vistas, ¿no? Digamos que en el ámbito de las mujeres lo fuimos viendo como las acciones afirmativas fueron permeando hasta que en nuestra Constitución existe ya un término de paridad total, un principio constitucional de paridad total, y así han ido permeando distintas acciones, ya sean en sede, como lo señalaba, jurisdiccional, en sede legislativa, como el caso de este tema de las mujeres, de paridad en todo, en sede administrativa. En sede administrativa lo señalo así porque son todas estas acciones que hemos emprendido desde los institutos electorales locales, por hablar un poco de la materia, tanto a nivel nacional como en el INE, como en los propios órganos públicos locales electorales en los estados, mediante las cuales se han emitido acciones para garantizar el acceso a estos grupos vulnerables a estos órganos políticos. Entonces, estas son las acciones afirmativas, son acciones o medidas que se implementan para, con la finalidad de dar acceso a los grupos históricamente discriminados o vulnerados, acceso a estos órganos políticos. Bueno, en torno a ello, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Bueno, ya desde 2018, desde la elección de 2018, el propio Instituto Nacional Electoral había emprendido acciones y que estas acciones fueron, digamos que, sujetas a una análisis jurisdiccional en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tuvieron como consecuencia la postulación indígena en distritos federales en los cuales existía una población de más del 60% de la población indígena en ese proceso. Entonces, se dan este tema de proceso como una acción afirmativa con sede administrativa en el Instituto Nacional Electoral y con sede jurisdiccional en el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pues se logra el acceso de 16 personas, de cuanto menos 16 personas indígenas a las curules en la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó en este 2021? Para dar datos muy puntuales, en este 2021, en la elección a nivel federal, hubo 169 personas indígenas que participaron como candidatas a diputados o diputados federales. Y de esos 169 personas se ocuparon 33 curules, o sea, resultaron electas y electos 33 personas como diputadas y diputados. Y ahorita en nuestro Congreso, en el Congreso de nuestro país, hay 33 diputaciones indígenas. En la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, hay 33 diputaciones indígenas. ¿Qué ha pasado en nuestro estado? ¿Qué hicimos en nuestro estado? En nuestro estado, derivado de este JS 02 del 2020, sentencia del Tribunal Estatal Electoral, en la cual yo mencionaba que se vincula al Congreso y también al Instituto Estatal Electoral para realizar acciones afirmativas a favor de pueblos, comunidades indígenas. En estas acciones afirmativas, nosotros nos dimos a la tarea de realizar un análisis muy minucioso
de la población indígena en cada municipio. ¿De dónde se toman esos datos? Los datos de población indígena se toman de los censos o de las encuestas intercensales de INEGI. Hay que recordar que INEGI realiza encuestas, censos de población cada 10 años. Nosotros acabamos de pasar por un censo de población del 2020, los cuales emitieron los resultados pues ya cercano al 2022, ¿no? Pero cada 10 años hace censos de población y vivienda. Y dentro de esos 10 años, desde el transcurso de esos 10 años se hacen censos, se hacen encuestas intercensales. Entonces nosotros teníamos un dato de la encuesta intercensal de 2015, en el cual nosotros tomamos en consideración para tomar acciones afirmativas. Y pues nos dieron unos números muy claros respecto de dónde se encuentra la población indígena en nuestro estado. Como ya lo mencionaba al principio de la plática, la parte suroeste de nuestro estado hay una gran concentración de población indígena. ¿Y por qué hablo de gran concentración de población indígena? Porque particularmente en el distrito 22, local, en nuestro estado, que tiene cabecera en el municipio de Huachochi, pues todos esos municipios tienen más del 60% de población indígena. Y hay municipios, como el municipio de Huachochi, que tiene más del 70% de población indígena. Son municipios que tienen una alta concentración de población indígena en nuestro estado. Sin dejar de lado, como lo señalaba también al inicio de la plática, que en el municipio de Juárez y en el municipio de Chihuahua hay también una alta concentración. Pero no digamos, con un impacto también a nivel poblacional o a nivel de porcentaje poblacional, pues que ronda por ahí del 8%, ¿no? Por ahí del 8%, 8-7% en Chihuahua y Juárez. Pero pues atendiendo que la población en Juárez son más de 1,5 millones de habitantes, pues ese 8% pues es muchísimo. Es una gran cantidad de población. Y particularmente Juárez tiene una condición especial porque Juárez tienen una población indígena migrante muy fuerte. Porque en este caso el municipio, la zona o el territorio de Juárez no era un territorio que estaba ocupado por poblaciones indígenas originarias, sino que por las condiciones sociales, económicas de nuestro estado y particularmente la frontera, pues han ido migrando muchas poblaciones indígenas hacia la frontera norte de nuestro país, particularmente en Juárez, ¿no? Y así encontramos mucha coincidencia, por ejemplo, con otras entidades de nuestro país, como con Baja California y Tijuana, donde existe también una alta concentración de población indígena migrante, ¿no? De las distintas pueblos indígenas en nuestro país. No solamente pueblos indígenas originarios del estado, sino hay una gran cantidad de población indígena del centro y sur de nuestro estado, radicando en Ciudad Juárez. Ahí precisamente en este territorio también hay una parte de un debate que se está dando en vía jurisdiccional del reconocimiento territorial del pueblo Ndé, del que les comentaba, que es un pueblo en vía de reconocimiento, el pueblo Apache, que están luchando por esta parte del reconocimiento territorial en esa zona de la zona norte de nuestro estado. Y bueno, dentro de las acciones que nosotros implementamos en el instituto fueron particularmente en 30 municipios. Son 10 municipios con más del 50% de concentración o de población indígena, más del 50% de población indígena, y 20 municipios con menos del 50% de población indígena, pero tenían, digamos que la población que representaba una regiduría era menor a lo que era el porcentaje de población indígena. Entonces, bajo esa fórmula que realizamos, tuvimos no solamente los municipios del suroeste de nuestro estado, los municipios que comprenden este distrito 22, sino también tuvimos postulaciones en Chihuahua, en Juárez, en Delicias, en Parral, en Cuauhtémoc, digamos en los principales polos poblacionales de nuestro estado. También tuvimos postulaciones de candidaturas. ¿Cuántas personas fueron candidatas y candidatos en el pasado proceso electoral? Y eso lo digo con mucho gusto porque fueron una gran cantidad de personas que participaron en este pasado proceso electoral. Fueron 423 candidaturas indígenas. 423 candidaturas indígenas. Totalmente inédito en la historia de nuestro estado. Así es. Estas 423 candidaturas indígenas. Y otra cosa que también me dio mucho gusto porque también dentro de estas acciones afirmativas implementamos que fueran paritarias, ¿no? Pero creo que la paridad fue mucho más allá. Se tuvieron dentro de esas 423 candidaturas, 292 de esas 423 fueron mujeres y 131 personas fueron hombres, ¿no?
Mayoría. Totalmente una gran mayoría de mujeres, y eso se trasladó a lo que fueron las regidurías electas, ¿no? ¿Cuántas regidurías tuvimos electas? Tuvimos electas, o ahorita digamos que están en funciones, 59 personas como regidoras y regidores indígenas en nuestro estado. 59 personas están fungiendo o están realizando la labor en una regiduría en los distintos municipios en nuestro estado. Igual, te lo digo, totalmente inédito en nuestro estado. Nunca antes visto. Sí teníamos algunas regidurías indígenas. En Huachoche había algunas regidurías indígenas, en Carichí también teníamos algunas otras. En algunas otras regiones de nuestro estado teníamos regidurías indígenas, pero la verdad eran contadas con los dedos de una mano, ¿no? Las regidurías indígenas en nuestro estado. Y de estas 59 regidurías indígenas, hay 38 mujeres y 21 hombres, ¿no? Digamos que este porcentaje, digamos, más o menos, de postulaciones se traslapa un poco a lo que fueron las regidoras y regidores electos, ya sean por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, porque en ambos métodos o en ambos sistemas fueron electos regidoras y regidores en nuestro estado. También tenemos un presidente municipal suplente, Alejandro, que pues si nos escucha le mandamos un buen saludo. Presidente municipal suplente en Huachochi, indígena, que es una persona que ha trabajado mucho este tema en aquel municipio. Ha sido también responsable del Departamento de Atención de Grupos Indígenas también allá en el municipio de Huachochi, y está ahorita ostentando la suplencia del municipio. Pues habrá algún momento, espero yo, que les va a tocar trabajar en pro de este municipio, ya como presidente en funciones, ¿no? Ojalá que sí se dé esta situación. Además, tuvimos el Distrito 22, ya lo comentaba yo que el Distrito 22 tiene una alta concentración de población indígena. También, pues, exigimos esta autoadscripción bajo condiciones de calificación, de alguna calificante que nos otorgue a nosotros alguna certeza respecto de la candidatura indígena, que en este caso nos presentaron algunas cartas de autoridades indígenas de algunas comunidades en donde mencionaban que había una persona que es parte de la comunidad, y en este caso pues hay una diputación también del Congreso del Estado con esta característica como una persona indígena en esta responsabilidad. Así es, y pues vemos que estas acciones afirmativas pues fueron más allá de lo que se esperaba, ¿no? Estamos hablando de, como ya lo dijiste, números muy grandes. Y pues bueno, ¿qué se espera en un futuro también en este tema en que está trabajando ahorita el Instituto Estatal Electoral en materia indígena? ¿Y qué podemos esperar en la próxima elección, o qué podemos esperar en los años próximos sobre materia indígena? Mira, ahorita nosotros estamos trabajando en el instituto propiamente en el desarrollo de la consulta, que es una consulta en la que está, te decía, muy importante, derivado de que son 12 iniciativas de leyes que se están consultando, y 2 sentencias, dos acatamientos de sentencia. Entonces, se está participando en esta, digamos, madre de todas las consultas, se está participando como órgano garante, pero además estamos trabajando en torno a la organización de un foro de representación indígena en el estado. Estamos trabajando en este foro de representación política indígena para juntar en un evento a todas las personas que fueron electas como regidoras, como regidores, para platicar en torno a todos los derechos, todas las funciones, traer temas de sentencias importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, traer el tema de la autoadscripción calificada, que es una consulta que se está dando a nivel nacional por parte del Instituto Nacional Electoral para determinar quién debe de considerar indígena para una postulación, una candidatura. Traer a las personas que han trabajado en diversa documentación, como hay un documento, un protocolo para juzgar con perspectiva intercultural desarrollado por Anita Parastú. Ojalá que pueda acompañarnos a este foro también para platicar en torno a este tema. Platicar un poco también desde la visión administrativa respecto de las funciones de las regidoras y regidores, respecto de las actividades que están llevando a cabo por
por quienes están al frente o por quienes están en las instituciones de atención a indígenas, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Entonces, digamos que es un poco apoyarles en el tema de agenda de trabajo, de agenda política, a estas regidoras y regidores, que aparte de todo que se conozcan y puedan trabajar de una manera mucho más sinérgica entre estas personas que están en funciones en nuestro estado. Y creo que vamos a tener mucho éxito en este desarrollo de estos foros. ¿Y qué se viene para las próximas elecciones? Bueno, ¿qué se viene? Ahorita, como te mencionaba, está una consulta indígena desarrollándose en torno a la representación política, atendiendo precisamente al JDC 02 del 2020, para dar lugares en nuestra legislación, ya sea en la Constitución o en las leyes, dar lugares de representación política a los pueblos, a quienes integran los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado. Pero pues seguirán las acciones, nosotros tomando acciones respecto de el acceso pues de personas indígenas a regidurías, a diputaciones, a sindicaturas, a los ayuntamientos. Entonces vamos a siempre estar trabajando en esta materia para conseguir siempre más espacios, ¿no? Digamos, yo te hablaba ahorita de una 11% que tiene en nuestro estado la población indígena conforme a la población general o a la población total. Ese 11%, pues si lo trasladas a los 33 curules dentro del Congreso del Estado, pues nos darían al menos 3 diputaciones, ¿no? Entonces, la propia convención que ahorita les manifestaba respecto a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, señala eso, ¿no? O sea, que asegurar que los sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad de sus sociedades a fin de atender esas necesidades especiales legítimas, ¿no? Entonces, creo que lo propio, porque ya no han hecho muchos otros estados, es de que esos porcentajes de población indígena se vean representados en los órganos políticos, ¿no? Ojalá que pronto lo podamos ver así, porque yo creo que así también es una forma de fortalecer el trabajo en torno a pueblos, comunidades indígenas en nuestro estado, que dicho sea de paso, si ahorita hablaba del distrito 22, que es un distrito con alta concentración de población indígena, pero también es un distrito con una niveles de pobreza muy altos, ¿no? Digo, la Coneval ya ha hecho estudios respecto a ese tema y hay datos muy precisos de que esa región en nuestro estado pues es una región que padece de un índice de pobreza mayor a la del resto de nuestro estado, ¿no? Pues bien, vamos a estar pendientes de todas estas acciones que se realicen próximamente. Te agradezco mucho, consejero. Con nosotros el consejero Gerardo Macías Rodríguez. Y pues les esperamos en el próximo programa Espacio Electoral. Recuerden que estamos en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. También estamos en el 106.9 FM de Radio Universidad. Contáctenos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Orlando. Buena tarde. Gracias. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.